Con el fin de que conozcamos un poco a qué público nos enfrentamos, vamos a preguntarles desde qué ciudad nos están participando. Acá ya veo que están escribiendo, nos están saludando Rubén, buenos días para él, nos están saludando desde Cali, Manizales, nos dice Sara Sofía, hola, muy encantada con esta conferencia. Bueno, esa es la gracia, que en cada momento ustedes estén conectados con nosotros. Ahora sí le vamos a dar la bienvenida formal a nuestro experto. Él se llama Santiago Arboin. Cargo, él es socio aduanero y líder del área de Derecho Tributario Exterior de CMS, es una nada más y nada menos que una de las firmas de abogados más reconocidas en Latinoamérica. Él dirige el área de aduanero y comercio exterior, co-lidera el área de Derecho Tributario, cuenta con nada más y nada menos que 15 años de experiencia asesorando a clientes nacionales y multinacionales en Derecho Tributario, tributación internacional, tributación aduanera, comercio exterior y derecho aduanero. Nada más estamos con un experto que sabe del tema. Bienvenido, señor Santiago, ¿cómo está? Perfecto, pues muchas gracias a todos por conectar. Voy a hacer una pequeña introducción. Ustedes me confirman si en este momento ven algo. Sí, señor, estamos viendo la pantalla. Perfecto. ¿Ven las diapositivas? ¿Cómo? Sí, señor, podemos proseguir. Muy bien. Bueno, básicamente voy a tratar de, en esta hora adicional, contestar unas preguntas, tratar de hacer un sobrevuelo sobre las políticas de comercio exterior que tiene nuestro país. Digamos que es muy importante tener en cuenta que Colombia hoy hace parte de una organización internacional llamada la OCDE, la cual, digamos que para hacer una descripción muy sencilla, es el club de los ricos, de los países ricos o de los países desarrollados y de los países estandarizados, motivo por el cual Colombia hoy en día, desde el punto de vista contable, pues adoptó las normas internacionales de información financiera, ha adoptado normas internacionales también, tiene, digamos que, un seguimiento en cuanto a reglas de tributación aduanera y de comercio exterior muy de la línea con la misma OCDE y con la OMC, lo que hace que Colombia sea un país supremamente globalizado, que si nos miramos en retrospectiva ha sido, digamos, una carrera contra el tiempo y ha sido un desarrollo pues de muy pocos años, porque si nosotros miramos Colombia que teníamos en 1980, era un país, estaba, digamos que, gobernado o regulado desde el punto de vista del comercio exterior por unas normas muy cerradas, muy, digamos que, dictadas por CEPAL, que es el Centro de Estudios Económicos para América Latina, en donde se le daba prioridad a la producción externa, se le daba mayor importancia al producto interno y se relegaba de cierta forma las importaciones e incluso las exportaciones bajo Hola, ofrezco mil disculpas a todos, pero estoy con un problema aquí regional de internet gravísimo. Pero entonces, ¿me confirmas si me oyes en este momento bien? Perfecto, en este momento lo vemos y lo escuchamos mucho mejor. Fantástico. Entonces, como les decía, para resumir, nosotros veníamos de una estructura cepaliana donde teníamos mercados cerrados y a partir de 1991, 1992 aproximadamente, Colombia abre fronteras, libera, por llamarlo así, el comercio, se reducen aranceles y por eso empezamos a cambiar incluso nuestros mismos hábitos de consumo. Quienes nacimos, o más bien, quienes estábamos en los años 80, con cierto grado de conciencia, seguramente nos dimos cuenta de un cambio absolutamente espectacular en donde uno ya podía comprar de un día para otro todas las cosas que antes estaban, digamos que destinadas a ser compradas en el exterior,
Entonces, una botella de vino, un queso francés, unos jamones españoles, unos chocolates Milky Way, Snickers, Zero, lo que sea, ya empezaba a conseguirlo en tiendas de mayor acceso en nuestro país y empieza a surgir, digamos que la teoría que manda en el comercio exterior realmente es el consumidor y no el productor, de tal forma que se debe poner a disposición de los consumidores la cantidad o la mayor cantidad de productos y que sea un consumidor local quien decida si escoge el producto importado o el producto local. Eso hace que, entre otras, se genere una positiva o un positivo desarrollo de mercados, digamos que a gran escala o economía a escala. Eso hace que la calidad de los productos colombianos incremente y que pues evidentemente incentive también a nuestros locales para exportar. Hoy en día estamos, digamos que viviendo una situación particular, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, con estos temas sociales, pero sobre todo con el tema económico, digamos que cada vez perdemos más ventaja frente al dólar, frente a la divisa, al euro y frente a otras. Eso lo que hace es que los exportadores o el productor colombiano se concentre por exportar, se concentre en exportar para poder recibir divisas a cambio, y eso digamos que es el principal motivo de motivación, perdón la redundancia, para que los colombianos abran o aperturen sus mercados. Está en un momento que yo creo, y yo soy más positivo que un teco, pero es un momento espectacular para el comercio exterior, así como lo llevo diciendo desde el día 1 de pandemia en varios medios de comunicación, en periódicos, en revistas, en artículos y demás. Creo que no hay momento mejor para el comercio exterior que este, porque si algo que nos dejó la pandemia fue la enseñanza que el comercio exterior no se detiene. De hecho, ustedes pudieron todos corroborar en sus regiones que aun cuando estábamos en el punto máximo del confinamiento, nosotros íbamos a la tienda de la esquina y conseguíamos de todo. Poco vimos desabastecimiento interno. De hecho, empezamos a ver el auge de tiendas como el de Uno, como Bueno, como las grandes superficies, en donde cada vez traen productos extranjeros, digamos que a mayor escala. De hecho, llegamos a un punto en que nosotros vemos los productos básicos, la crema de dientes, incluso botellas de agua y cajas de leche que son del exterior, en donde surge, entre dos cosas, la queja de muchos nacionales, en donde dice, oiga, ¿no será perjudicial para el mercado la saturación de productos extranjeros? ¿No será que estamos matando la economía local? Entonces, eso tiene sus pros, eso tiene sus contras. Aquí nos vamos a concentrar a hablar en las ventas y particularidades del comercio exterior. Las importaciones, cómo exportar, para qué exportar, cómo importar, para qué importar, y básicamente todos los atractivos de aperturar y de diversificar nuestros negocios. De eso se trata un poco esta charla. Bien, perfecto. Gracias por esa presentación sublime y sustancial. Yo quiero ir con una serie de preguntas, señor Santiago, si me lo permite. En este caso, para iniciar, pues algo muy básico y que pregunta bastante las pymes. ¿Qué tipos de exportaciones e importaciones encontramos en Colombia? Bueno, nosotros tenemos, y yo soy un defensor del régimen banero colombiano, o más que un defensor, un promulgador de las buenas noticias del comercio exterior, porque nosotros tenemos unos regímenes bien, bien interesantes. Tenemos las exportaciones definitivas, o sea, con ánimo pues absoluto de permanencia en el otro estado. Tenemos importaciones temporales para ciertos fines. Tenemos reexportaciones y reembarque. Tenemos exportación por tráfico postal y envíos urgentes, que son, digamos que, cuando
se mete uno a la página de Amazon y compra unos audífonos, que es, llamémoslo así, que una exportación o una importación express. Tenemos exportación de muestras sin valor comercial para de ferias, para temas de muestreo, para temas de pruebas, etcétera, etcétera. Tenemos exportaciones temporales realizadas por viajeros. Aquí, pues, entre otras cosas, bien, está el tema de la exportación y la importación de menajes, cuando las personas se mueven internacionalmente a vivir a un país por un término definido, entonces tienen derecho a sacar o a traer sus cositas a Colombia para no tener que comprar todo allá. Eso básicamente desde el punto de vista de las exportaciones. Supongo que quieres que también te diga de las importaciones. Sí, señor, claro, es muy interesante que toquemos estos dos polos, lo que son las exportaciones e importaciones, van ligadas proporcionalmente. Claro, digamos que en cuanto a las exportaciones, y me devuelvo un poco, en cuanto a las exportaciones, tú tienes las definitivas y las temporales, pero realmente esa modalidad se ve bastante en las importaciones más que en las exportaciones. Te voy a explicar por qué. Nosotros tenemos la importación ordinaria admisiva, que es cuando se trae una mercancía, ingresa al territorio aduanero nacional, que no es lo mismo que el territorio nacional, eso lo vamos a explicar en un momento, ingresa al TAN, territorio aduanero nacional, y una vez, digamos que hecho el aduanamiento o nacionalizadas las mercancías, esas mercancías se ponen a disposición del consumidor colombiano o del distribuidor colombiano para después pasarse a un consumidor y tener de cierta forma, digamos que un uso absoluto en nuestro país. No obstante, tenemos un régimen absolutamente interesante que es la importación temporal, a corto o a largo plazo, que es sobre todo para maquinaria o para ciertos bienes que van a ser utilizados en nuestro país para específicas funciones, pero que no se van a quedar aquí, como dirían, per secula seculorum. El ejemplo perfecto es para temas de hidrocarburos, para temas de minería. Entonces se trae un taladro gigantesco para contribuir con las excavaciones de minas de carbón, aparato que se llama el minador, por ejemplo, que viene a Colombia, lo traen, incluso con sus operadores, realiza la función durante 1 o 2 años y se vuelve ya sea a su país de origen o a otro país. En ese caso, entonces, se habla de importaciones temporales para poder cumplir una función, no nacionalizarse y después volver a retirarse del país. Esto, entre otras cosas, va de la mano, va muy ligado con el desarrollo y la modernización de nuestro Estado para poder permitir utilizar figuras como el leasing, por ejemplo, o como el arrendamiento, o el renting, en digamos que todo lo que es el proceso de manufactura en nuestro país. Tenemos también la importación temporal para reexportación en el mismo estado, y tenemos un tema absolutamente, digamos que interesante. Todos los que estamos interesados en temas de comercio exterior hemos oído alguna vez el famoso Plan Vallejo. Y entonces, aunque todos hemos oído el Plan Vallejo, uno, nadie sabe si sigue vigente. Estos son como mitos del comercio exterior. Dos, del Plan Vallejo hay una cantidad de mitos, verdades y mentiras en donde dicen, no, usted puede traer un producto, estoy cogiendo unos audífonos, y entonces lo importa, y entonces después lo reexporta. Hombre, ¿yo para qué voy a importar una caja de audífonos a Colombia para dejarla en bodega y después volverla a reexportar? El Plan Vallejo, entre otras cosas, consiste en el perfeccionamiento de ciertos bienes a través de materiales que vienen del exterior para poder hacer unidades de materia y exportarlas como tal. Están también las importaciones sin cumplimientos de garantías para cumplir precisamente desde el punto de vista del derecho de los seguros con ciertas garantías y después salir del país. Están los temas de franquicia, las importaciones pues con franquicia y las importaciones con courier. Esto, digamos que estoy haciendo un sobrevuelo porque básicamente esto es todo un capítulo en una especialización de derecho aduanero de comercio exterior. Esto da casi que para un fin de semana. Mucho tu pregunta
casi que para 2 fines de semana o 3 fines de semana de clase. Pero para que ustedes se hagan una idea, nosotros tenemos bajo el régimen de comercio exterior en Colombia dos posibilidades, que son las importaciones y las exportaciones. Y sobre estas existen 6 o 7 modalidades de importar. ¿Qué es lo importante? Que si ustedes están pensando en diversificar sus productos, si ustedes están pensando en tener operaciones de comercio exterior, por favor revisen cuál es la modalidad de comercio exterior que más les puede convenir y ser PES. El comercio exterior tiene una grandísima ventaja y es que de cierta forma es como cuando uno compra una camisa y la hace a su medida. Aprovechen el régimen o los regímenes de exportaciones y importaciones que nosotros tenemos. Bien, gracias por esa pregunta. Quiero invitar primeramente al público para que deje sus preguntas, cuestiones. Acá un saludo para Óscar Augusto Peñuela. Dice, excelente conferencia, gracias Santiago. ¿Qué beneficios, facilidades e incentivos están brindando los gobiernos, el gobierno colombiano, para que las pymes puedan exportar sus productos? Ok, a ver, mi querido amigo, el gobierno de hecho está en un programa de facilitar a las pymes sus procesos de exportación de varias formas. Primero con la reforma aduanera, el estatuto aduanero, código aduanero de hace unos meses. Lo primero es que se moderniza todo el tema de exportación, de tal forma que los engorrosos trámites aduaneros físicos se han eliminado. Hoy en día todo se puede hacer, digamos que de esta forma virtual. Reconozco que no te llegara una pandemia para que pasara porque ya el mismo gobierno estaba entrando en esta virtualidad para temas de exportación. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que como lo que se trata es incentivar a las exportaciones, no hay un solo tributo aduanero que se aplique a las mismas. Y esto es importante. Exportar no les cuesta a ustedes como exportadores desde el punto de vista de la tributación aduanera. IVA, no hay aranceles. Eso aplica únicamente para los importadores. Desde el punto de vista de la pyme, hoy en día lo que tienes es todo un sistema normativo o un conjunto de normas que te facilitan los trámites y hacen que la exportación sea un trámite realmente sencillo. Adicionalmente, hay, digamos que, pues organismos o entidades muy importantes en nuestro país, por Colombia, por decir otros, en donde digamos que hoy en día te ayudan a lo más difícil que es en nuestros temas de exportación, que es el conocimiento del mercado del exterior, el entendimiento de la diversificación y lo más difícil que yo creo que es el por qué quiero exportar. Esa asesoría de por qué quiero exportar y de si realmente mi producto va a gustar en el exterior es lo que uno debería saber antes de exportar. Ya el trámite aduanero, no te preocupes, que es el que está funcionando bien. Gracias, esperamos que nuestro oyente, en este caso, Óscar Augusto Peñuela, se le haya podido solventar su pregunta. También hay otra cuestión bastante importante y tiene que ver con todo este tema que estamos hablando de los planes y es si hay productos que requieren licencia para exportar y cuáles son. Bueno, nosotros tenemos, y aquí quiero hacer un paréntesis, como estamos limitados de tiempo, quien tenga preguntas y no alcancemos a resolver o quieran ampliarlas un poco más, me pueden escribir tranquilamente a través del Latin Team, tienen mis datos y con mucho gusto podemos incluso de la conferencia responder algunas preguntas ya pues por correo electrónico o lo que sea. Bueno, el capítulo de los bienes, de las posibilidades de importar, digamos que tiene una importancia gigantesca porque no todos los bienes se pueden importar a nuestro país y exportar de manera libre. Para exportar, evidentemente, tenemos unos requisitos, pero los requisitos
más grandes están es para la importación, en donde necesitas ciertas licencias o ciertos registros. Digamos que lo lógico es que para ciertos bienes tú vas a necesitar un visto bueno. ¿Qué tipo de bienes tú necesitas pasar por aprobación previa a la importación? Por ejemplo, necesitas un INVIMA, carga peligrosa, explosivos, aerosoles y demás. En Colombia no está permitida la importación de ningún tipo de armas, aun cuando sean blancas. Acuérdense que aquí Indumil es quien se encarga de todo ese tema, y las armas, pues por supuesto, no hacen parte del comercio exterior. Los productos agropecuarios están regidos por el ICA. Los productos mineros y sus derivados, por ejemplo, que necesitan un registro de minas. Los textiles y confecciones, digamos que relacionados con el procedimiento por la exportación de textiles y confecciones a Estados Unidos y Puerto Rico. Aquí yo llevo dando clases de importaciones y exportaciones y comercio exterior ya casi 12 o 13 años en las universidades, y cuando les pongo a hacer un proyecto, siempre está el que quiere importar telas de la India. Entonces uno dice, ¡qué belleza! Eso es lo más romántico y lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos una protección especial hacia nuestro mercado textil y necesitamos, por ejemplo, un permiso. Evidentemente, drogas, medicamentos, materias primas y precursores de control especial, armas, tabacos, etcétera, etcétera, necesitan de una licencia o de un permiso previo. Eso, voy a aclarar una cosa que es importantísima. Tuvo una modificación ahora durante la emergencia ambiental y sanitaria, porque nosotros teníamos muchos productos relacionados con, digamos, solventar los efectos del COVID, que necesitaban un registro, un permiso o una licencia o un visto bueno especial. Y tocó levantar de manera excepcional ciertas licencias, ciertos permisos para poder importar de manera masiva y lograr solventar este problema en el que estamos. Tiende a que el mercado se siga abriendo, pero evidentemente no podemos traer a Colombia lo que queramos, sino en un control. Muchas gracias por esa respuesta. Sí, claro, evidentemente nos queda pues más claro aún sobre que pues todo el tema de las armas y cigarrillos, esto no lo podemos simplemente exportar así como así, sino ya sabemos que necesitamos un permiso especial. Muy clara esta respuesta. También nos responde Óscar Augusto que la pregunta anterior fue solventada de manera eminente. Gracias, Santiago. Voy a ir con mi compañero y periodista. Okay, gracias. Voy a ir con mi compañero periodista Joe. Joe, por favor, me confirma si me está escuchando. Él está recolectando las preguntas del público para que podamos hacer esto un poco más dinámico, que la gente también comparta pues sus inquietudes aparte de las que tenemos, para que podamos pues hacer algo muy, muy dinámico. Por favor, Joe, siga con una pregunta. Sí, gracias, Camilo. Santiago, nos pregunta Camila Salamanca de Bogotá. Con el auge del comercio electrónico se ha visto que han empezado a exportar prendas de vestir a través de avión. ¿Cómo es este trámite y qué tan difícil es? Lo primero que te contestaría, Camila, que no es difícil. Una de las cosas más encantadoras del comercio exterior es como cuando uno entra por primera vez a un túnel que no conoce y ve oscuro y cree que es dificilísimo salir de ahí. No, siempre vas a ver la luz. La exportación por cualquier medio, ya sea por barco, ya sea terrestre, ya sea por avión, tiene sus requisitos evidentes, pero digamos que hacen parte de esta liberalización del comercio. Hoy en día, entonces, entendía por tu pregunta que dices el auge del comercio exterior de la digitalización. Entonces, te pongo un ejemplo claro, que es como yo me lo imagino. Tú tienes una página muy bonita en Instagram, Camila, tú tienes una ropa muy bonita y resulta que en el te oiga, yo quiero comprar los vestidos, no, pero digamos que los tuvieras.
Entonces tú simplemente, digamos que indistintamente el medio de transporte, y si es para pues para una cantidad de prendas pues no muy grande y el tiempo te da y los costos también, simplemente con tu agente aduanero haces el trámite, exportas. Lo que es más, digamos que importante para tener en cuenta no es tanto cómo salen las mercancías de nuestro país. Esa es la parte fácil, la tarea de Camila. La parte difícil es cómo van a entrar allá. Eso tú tienes, entre otras cosas, que ver una cosita que son los famosos Incoterms, los International Terms, para ver si tu obligación está en dejarle la ropa a la persona en su casa en Lima, o en el aeropuerto, o aquí en el aeropuerto, o digamos que en puerto. Entonces, digamos que esto es todo un caminito que se debe completar, pero para contestarte es relativamente sencillo, no importa la modalidad de transporte y en nada implica que sea comercio único o no. Gracias, Santiago, por la Gracias. respuesta. Gracias, Joe. ¿Alguna otra pregunta de nuestro público o proseguimos? Tenemos otra pregunta de Carlos Becerra. Él habla de que ha leído datos de que se exporta 70% es petróleo, que a futuro cómo puede cambiar esta tendencia. Gracias, Carlos, por la pregunta. Llevaba aquí con la clula esperando a que alguien me eso es parte de digamos que de la responsabilidad que tenemos. Mira acá, efectivamente nosotros somos un país en que tenemos un porcentaje importante de exportaciones de hidrocarburos y de minería. Sin embargo, si hay algo que nos ha enseñado estos precios tan bajos del carbón y todo el tema del petróleo, es que tenemos que diversificar nuestros productos. Hemos empezado a ver un cambio absolutamente espectacular en las exportaciones. Hemos empezado a ver un desarrollo importantísimo de ciertos materiales y commodities. Commodities, te hablo por ejemplo de lo que es la exportación de lentejas colombianas, la importación de arroz. Uno no creería, porque parece un chiste mal contado, y yo siempre lo digo en clase, ¿a dónde creen que se exporta una cantidad de arroz de Colombia? Entonces uno empieza a votar países. A la China, claro, y a Corea. Pues precisamente, si en la China comen arroz y en Corea comen arroz, necesitan el producto. Cuando llega la época de los monzones, se inundan los campos y hay desabastecimiento interno. Esa exportación de commodities, que son todos estos tipos de productos, las flores colombianas, el famoso aguarejas que todos hemos oído en todas partes, hace que se empiece a diversificar. Y para resumirte y contarte y concluirte, ¿qué tenemos que hacer a futuro? Yo creo que la dependencia que teníamos nosotros de exportaciones e importaciones de hidrocarburos y de productos de minería, de cierta forma nos estaban haciendo daño. Pero aprendimos una cosa importantísima, y es que aprendimos que en el momento en que el dólar fuera a bajar o el precio de nuestro producto fuera a bajar, teníamos con qué responder también. Y aquí estamos teniendo productos agrícolas mayoritariamente para la exportación. Gracias. Vamos con otra pregunta y nos la hace Sebastián González. Dice, ¿qué consejos usted le da para las pymes que quieren importar y exportar, pero piensan que es muy complicado por impuestos, por una cosa, por la otra, por temas de gobierno? ¿Qué consejos usted le da para que empiecen a hacerlo? Arranco con la respuesta. Exporten, importen. ¿Por qué? Porque el objetivo de exportar esta diversificación de no solo del producto, sino del consumidor. Número uno. Número dos, es absolutamente atractivo exportar porque te pagan en divisas. Cuando nosotros tenemos un peso que está relativamente débil frente al euro o frente al dólar, pues que tu pago sea en divisa más fuerte, pues claramente es importante. Pero te permite también que al exportar estés explorando nuevos mercados, y explorar nuevos mercados, es decir, que
tienes nuevas jurisdicciones, como dicen en tu bandeja, y al tener nuevas jurisdicciones, quiere decir que puedes llegar a tener créditos internacionales, financiarte con plática de otros estados. Y aparte de eso, entras dentro de una competencia ya no local, sino mundial. Eso porque es importante, mi querido amigo, porque aunque soy absolutamente seguro digamos que del futuro de nuestro país y trabajo todos los días para eso, en épocas de crisis, tú no deberías depender únicamente del mercado local, sino que deberías también contar con el plan B, que es el mercado internacional, que se tiene que volver tu plan A, o se puede volver tu plan A. La diversificación es absolutamente interesante. Y para el tema de la importación, también, obviamente, para la importación seguramente podrás llegar a tener más bien tributos aduaneros, de los cuales vamos a hablar en un momento. Conclusión, importa y exporta, échate al agua. Rescato esa última frase, arriesguese y conclusión, importe o exporte. Muy bien, gracias por esa respuesta. Tengo acá otra pregunta, dice, ¿cómo analiza usted ahora y en 5 años las cifras de exportación e importación del país en medio de la pandemia? A ver, digamos que durante la pandemia tuvimos un comportamiento muy curioso. Nosotros estábamos viendo las cifras de importación y exportación como si fuera el partido de anoche, esperando el gol en el minuto 90. El gol en el minuto 90 en términos de pandemia se dio. De hecho, yo creo que ganamos el partido. No tuvimos un detrimento en cifras de comercio exterior. Fíjense que desde el día 1, como les decía en la introducción, superamos el miedo al desabastecimiento. Aunque estábamos encerrados, teníamos productos en los supermercados. Aunque estábamos encerrados, los productos colombianos seguían saliendo al exterior. Tuvimos una caída en las exportaciones, por ejemplo, en el sector cultor, básicamente porque el año pasado, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, se venía el Día de las Madres, que es una fecha muy importante para efectos del mercado estadounidense que compra la flor colombiana, y pues el mercado estadounidense estaba también en cuarentena, entonces poca flor se compraba, mucha flor perdía, y pues evidentemente el bajonazo pues afecta a muchos agricultores y por tal motivo a los miles de trabajadores. En el momento en el que estamos de la pandemia, hemos visto, digamos que, un crecimiento en cuanto a exportaciones que no se refleja el ritmo en el que veamos, pero que por lo menos ya supera bastante con el que empezamos la pandemia. En cuanto a las importaciones, cada vez siguen incrementándose más, por lo que, les repito, pues evidentemente si el consumidor es quien tiene la última palabra y puede escoger, nos hemos vuelto, como yo digo, personas de un paladar muy fino. Entonces ya no nos contentamos con ver un jamón en el supermercado, ahora queremos ver 10. Ya nos contentamos con ver un par de tenis en una tienda, ahora queremos ver 20 o 30 porque tenemos la opción y porque entre otros casos los precios han bajado. Entonces, hoy en día, exportaciones e importaciones siguen incrementando. ¿Qué va a pasar futuro? Hombre, yo creo que aunque al principio de la pandemia era catastrófico el escenario en que decían que se había acabado la globalización, que era al final el capitalismo, que íbamos a volver a mercados más cerrados, más cepalinos, pasó todo lo contrario. Entonces estamos dando una nueva etapa de capitalismo. La globalización no solo no se desarrolló, sino que se está acelerando después de cada pandemia o después de cada frenón económico. Claramente viene un auge y digamos que el despertar de los mercados, y eso está pasando. A nivel regional, para concluirte esta pregunta, tenemos una gran responsabilidad y es que somos uno de los países con mayor estabilidad en importaciones y exportaciones y nosotros estamos siendo el motor de Latinoamérica. Eso hay que aprovecharlo. Gracias, es excelente escuchar una noticia así después de tanta coyuntura social y pues incluso malas noticias. Positivismo. Exacto, esa es la intención de conferencias así, que a las 11:45 AM nos demos cuenta que
que pues este país tiene muchas cosas buenas en tiempos de crisis, de seguridad y sobre todo de protestas que vivimos ahorita. Vamos con nuestro periodista Joe Silva, él tiene algunas preguntas del público. Estamos a 15 minutos de finalizar nuestra conferencia de importaciones y exportaciones, temas generales que debemos saber para pues realizar todos estos trámites. Joe, ¿me confirma, por favor? Sí, sí. Adelaida González nos pregunta desde Medellín, pues esto no es tan positivo, pero ¿qué tanto impacto ha tenido el paro en las importaciones y exportaciones nacionales y qué se proyecta? ¿Qué tanto impacto? Esta es la parte triste de la conferencia. Mucho. Desastroso. Ha sido un golpe difícil de asumir y de recuperar. Les voy a dar muchos ejemplos. Los barcos no salen, o más bien los barcos salen sin el producto. Los puertos no llegan los bienes. De territorio colombiano no llega el y no se exporta. Del exterior llega el bien y no lo dejan nacional por capricho de algunas personas. Eso hace que, entre otras cosas, los compradores del exterior digan, pues es que, hombre, usted no me manda las flores, usted no me manda el café, usted no es seco. Eso ya salió en una entrevista ayer de una persona que está muy al café diciendo que lo construido durante los últimos años lo habían destruido en un mes. Y digo lo habían porque el 98% de los colombianos no hicimos, digamos que no contribuimos a que malas noticias se dieran, todo lo contrario, un puñado de personas se encargaron de, digamos que dejarnos una herida bastante importante en comercio exterior. Evidentemente, estos paros y estos bloqueos generan dos cosas: desabastecimiento. El desabastecimiento genera descontento, genera queja social y deja pobreza. Dos, el desabastecimiento interno y la imposibilidad de exportar porque los productos están bloqueados genera una inestabilidad jurídica, económica, social y sobre todo reduce la credibilidad de nuestro mercado. Pues lo vimos que con Standard & Poor's nos bajan de calificación, que los que nos miran desde el exterior dicen, si Colombia no es capaz de darme tanto café, pues me voy para Costa Rica. Si Colombia no es capaz de darme tantos commodities, pues me voy para tales países. Ya la lenteja no se consigue solo en Colombia, también en Argentina, también en Chile y en Brasil. Si no, o no pueden mandarme las flores que yo pido, pues me voy para Ecuador. Como no somos los únicos en el mercado, cualquier tipo de bloqueo o de paro que hace el tránsito libre aduanero va a ser un autogol para la economía colombiana. Bueno, más que digamos, lo más triste de esta conferencia es la realidad, lastimosamente, y esperemos que cambie ya con la reactivación económica que vamos a tener futuramente. Joe, ¿me confirma, por favor, si tenemos alguna otra pregunta del público? No, Camilo, por el momento no. Bueno, en este instante me acaba de llegar una pregunta bastante interesante de Edilberto Ríos. Dice, ¿qué pasa con las mercancías que están en puerto y no se han podido nacionalizar en estos momentos de crisis que vive el país? Las bodegas que son tan costosas, ¿la normatividad tiene algún beneficio? Esa pregunta me la llevan haciendo hace un mes todos los días. Sí, no. Sí, no. Dependen muchas cosas. Depende de la modalidad de comercio exterior que utilizaste para ver hasta qué punto va la responsabilidad del importador o del exportador. Número uno. Número dos, el tipo de seguro que tú contrataste es absolutamente indispensable para ver si te cubre este tipo de cosas. Si no, tú eres el seguro. Si tú eres 100% responsable de la mercancía y no tienes ningún salvavidas, estás en grandes problemas porque se te daña la mercancía, número uno. Número dos, estás pagando un bodegaje absolutamente costoso. Eso es como cuando le quitan el carro un viernes por la mañana en víspera de puente y se lo dejan en patios. Más o menos.
y aparte de eso, empiezas a incumplir contratos con tu comprador local. Entonces tienes tres tipos de, digamos que de productos cuantiosos. Esa mercancía que o ya se nacionalizó, pero no se ha podido entregar, o no se ha nacionalizado, no se debe nacionalizar, evidentemente estás a merced de un buen seguro. El ideal sería pues poderlo conservar en una zona franca sin nacionalizar si el producto no es perecedero. Si el producto es perecedero, las noticias evidentemente no son reconfortantes. Gracias, esperemos que Gilberto pueda solventar esta duda con nuestro experto Santiago. 11:51 minutos, estamos a 9 minutos de finalizar nuestra conferencia de todo lo que usted debe saber de exportaciones e importaciones para su pyme. Antes de finalizar, yo quiero ponerles a ustedes ahora una pregunta muy sencilla, es un sondeo si el conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy. Esto nos sirve bastante porque con ello podemos saber si estas conferencias pues están llegando a ustedes de manera propicia. También nos pueden escribir a soporta@latinpyme.com para que nos digan qué temas ustedes quieren ver puntualmente en estas conferencias de mundo empresarial. Voy con otra pregunta ya para finalizar estos 9 minutos que nos quedan. Dice, bueno, ¿qué retos tiene Colombia aún en materia en importaciones y exportaciones a futuro? A ver, tenemos varios retos. El primer reto es seguir modernizando nuestras aduanas. El problema ya no está, queridos amigos, la modernización de las aduanas como tal, sino la modernización de nuestra estructura que va ligada del tema aduanero. No nos sirve de nada tener un gran puerto o tener un gran aeropuerto. Se va a tener que sobrevivir con 5 camiones en la línea. En la línea hablo de el tramo de la línea. Nada me sirve tener unos procesos absolutamente eficientes de comercio exterior si tengo unos trámites absolutamente burocráticos en puertos y aeropuertos. Esto se ha solucionado muchísimo. Nos toca seguir estandarizando nuestros productos aduaneros, número uno. Nos toca, digamos que, seguir trabajando de la mano con la OCDE para que a partir de ese intercambio de tecnología, de información y de asesoría en estos procesos, pues seamos cada vez un país más competitivo. Necesitamos urgentemente, digamos que seguir diversificando nuestros productos que se exportan para quitar el yugo de los hidrocarburos y de la minería que mucho le han servido a este país. No han contribuido al crecimiento económico sin duda alguna, pero tenemos que volver a la exportación, digamos que a menor escala, a través de cooperativas de campo, de frutas, de verduras, de otro tipo de productos, muy, digamos que en la línea con la economía naranja, para poder librarnos de ciertas crisis, sobre todo que vengan por el precio del dólar o por el precio de ciertos productos. Creo que gran parte del reto que tenemos nosotros ahorita es, 1, creer en nuestro producto local. 2, modernizar nuestras empresas. 3, a través de las pymes, ser el motor que arranque definitivamente el crecimiento económico de sectores no tradicionales. Aprovechar los beneficios tributarios y aprovechar sobre todo ahorita todo el patrocinio que hay desde el sector público y desde el sector privado para que sean las pymes los protagonistas del comercio exterior, no las grandes empresas de toda la vida. El reto es básicamente, en conclusión, que la pyme sea, como decía, el protagonista del comercio exterior y que sea el actor directo frente a sus procesos. Que sea el actor directo de su proceso. Es la última frase que nos deja nuestra última pregunta que pues le realizaron a Santiago. 5 minutos para finalizar nuestro mundo empresarial. Santiago, últimas palabras, últimos consejos, algo para rescatar de toda esta conferencia.
Sí, definitivamente sí. Miren, es obvio que estamos en un momento difícil, es obvio y hablo ya más como conferencista, como empresario que soy. Ganas de botar la toalla tenemos todos los días. Cuando una pyme está en un sitio rarísimo, porque uno no es chiquito, pero tampoco es grande, o muy grande, pues, chiquito, pero los bancos lo tratan como chiquito, pero la DIAN lo trata como grande. Tenemos una responsabilidad gigantesca frente a nuestros proveedores, frente a nuestros empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Colombia es un país lo suficientemente fuerte y estable, con una historia financiera, bancaria, económica, jurídica y tributaria lo suficientemente robusta como para que pensemos en tenernos que ir al exterior. Nosotros, como empresarios pymes, somos el motor de la economía latinoamericana, ya ni siquiera colombiana, latinoamericana. Nosotros tenemos que seguir trabajando con juicio, seguir trabajando para que las cosas que están pasando, digamos que seamos nosotros también a punta de empleo, a punta de esfuerzo, a punta de buenas intenciones, se llegue a solventar. Esto tiene fecha de vencimiento. Esto que está pasando no es eterno, ni la pandemia ni el estallido social. Esto tiene una fecha clara en que se va a empezar a minimizar y vamos a volver a poder tener éxito rotundo con nuestras empresas. Espero que el éxito los atrape, que no desistan, que caigan en cuenta que ustedes, al tener una pyme, solo por el hecho de tener su pyme, ya le están aportando a nuestro país yo no diría un granito de arena, 2 manotadas de arena que probablemente no lo veamos ahorita, pero que en un par de años va a ser la diferencia frente a otros países y a nosotros como empresarios y como familiares, digamos que a nivel personal nos dará mucha satisfacción. Crean en el comercio exterior, crean en estos procesos. Muchísimas gracias por esas últimas palabras importantes y positivas sobre todo, ¿no, Santiago? Así hay que ser. Así Esta hay es que nuestra ser. casa y hay que ponerla siempre bonita y trabajar para que funcione. Y juntos vamos a sacar el país adelante. Antes de finalizar, quiero recordarles que el próximo miércoles, como todos, tenemos conferencias de primer nivel. La próxima están totalmente invitados, que es algo bastante importante para las empresas. Se llama el uso oportuno de WhatsApp para generar ventas. Vamos a tener a un CEO especial, pues para que nos hable todo este tema de cómo nosotros utilizar el WhatsApp para hacer nuestras ventas o incluso para las pymes o grandes empresas. Los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Me despido de varios asistentes acá que tengo. Me están diciendo que hasta luego, que muchísimas gracias, Santiago. Qué excelente conferencia. Me despido acá de saludo William López, Yarlinis, Jamie Joana, Rubén Darío, Paula Ingrid, Nicole Cruz, María Carolina. A todos ellos un excelente pues día y los invitamos para dentro de 8 días también que estén con nosotros conectados. Hasta luego, Santiago. Adiós y muchísimas gracias. Listo, perfecto. En nombre de la Fundación Unipymes y Latinpyme les deseo un excelente día. Gracias.